todos, bienvenidos otra vez a los 40 días de oración. Esta es la cuarta semana que estamos juntos orando, siguiendo al Señor, buscándole juntos como la Alianza Cristiana y Misionera de Estados Unidos. Esta invitación a participar de los 40 días de esta oración fue una iniciativa para que todos juntos empecemos buscando al Señor en el mismo sentir, en el mismo ánimo, en el mismo corazón. Y hoy la temática del mensaje fue creada por Leah Broach. Y en este trabajar la palabra de Dios juntos podemos abrir en Mateo 16, 13 al 19, porque hoy vamos a hablar acerca del redespertar de la iglesia de Cristo. ¿Por qué un redespertar? Es porque tenemos que buscar otra vez y no ser tironeados o ser distraídos por las diferentes corrientes que andan llamando a la iglesia a hacer cosas que tal vez Dios no nos llamó a hacer. Entonces, si abrimos la palabra de Dios en Mateo 16, 13 al 19, en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y eso no te lo y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabras muy fuertes de Jesús. Y hoy quiero que empecemos a pensar en el rol de la iglesia. Y hay una cita del autor y pastor Tony Evans que dice lo siguiente: Dios tiene una embajada en la historia, se llama iglesia. La iglesia es la embajada de Dios para llevar los valores de la patria al territorio extranjero. La iglesia no debe representar el país en que se encuentra, es para representar el país de donde proviene. Cuando la iglesia está metida en los planes de Dios como debe, la iglesia es el emisario, es el embajador, es el sacerdocio santo que habla Pedro, ¿no es cierto?, acerca de poder ser lo que el Señor les dijo. Y eso ¿por qué no vamos a la palabra de Dios y abrimos en 1 Pedro capítulo 2, y esto es lo que dice 1 Pedro 2:9, dice: por eso ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el mismo Pedro que estuvo enfrente de Jesús, y Jesús empieza a hablar acerca de esto que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y a veces cuando hablamos acerca de este pasaje, tenemos que recordar que si vamos a redespertar a la iglesia de Cristo, tenemos que recordar que el dueño de la iglesia es Cristo. No es una persona en particular, no es Pedro en sí mismo. Si bien en la palabra podemos confundirnos, porque Pedro en el original, Jesús lo llama Petros, ¿no es cierto? Pero la palabra que Jesús está usando es Petra, y Petra cuando Jesús dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es la proclamación, es lo que Pedro proclama, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me anima ver eso, porque Pedro no lo hizo por sí mismo, sino que el Espíritu Santo le reveló quién era Jesús. Estamos orando para que todos nosotros no solamente seamos los que conocen a Cristo, sino que otros también conozcan a Cristo, y pedimos que el Espíritu Santo revele a cada uno de ellos en su corazón que Jesús es el Cristo. Y sobre Cristo Cristo es la piedra fundamental, es la piedra angular sobre la que se edifica la iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vemos en el Antiguo Testamento, el Salmo 118 ya está hablando acerca de eso. En el versículo 22 dice:
acerca de la piedra que los constructores rechazaron, ¿no es cierto? Hablando acerca de que Jesús iba a ser rechazado. Pero también vemos que Pablo en Efesios, ¿no es cierto?, también habla acerca de la piedra angular, que en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Jesús está diciendo que la piedra angular de la iglesia es Jesús mismo. Es la declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración, esa profesión de fe, es que la iglesia empieza a caminar en Cristo y dejando que Cristo se revele en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, si el dueño es Cristo, debemos recordar que también la iglesia tiene un lugar en el mundo. Jesús, cuando estaba enfrente de Pilato, dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces tenemos que recordarnos que así como Jesús dijo eso, como Pedro nos recordó que somos real sacerdocio en nación santa, ¿para qué? Para declarar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el lugar de la iglesia es hablar de los valores del reino de Dios, de vivir los valores del reino de Dios en un mundo que va a la perdición y hace las cosas suyas de la manera que él. Entonces, si Efesios nos habla Pablo acerca del rol que tiene la iglesia, ¿no es cierto? También nos recuerda Efesios capítulo 2, también nos habla acerca de que, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que es por gracia que han sido salvos, por la fe, no por sus propias obras, sino por la gracia de Dios, para que ninguno de nosotros podamos decir: bueno, lo hice de mi propia fuerza, ¿no es cierto? Entonces, el lugar y el valor que la iglesia debe de demostrarles la gracia de Dios. Entonces vemos que a nuestro alrededor hay una cultura de desprestigiar a los demás, de acusación, de burlas, de estigmatización, pero la palabra de Dios no nos llama a vivir de esa manera. No nos llama a vivir de acuerdo a la política de un partido político o el otro, o una cultura en particular que nosotros decimos: bueno, esto es quien soy y me tiene que aguantar como soy, sino que nos está llamando a vivir como Cristo quiere que vivamos, en una vida con gracia, traer gracia, vivir por gracia, sabiendo que hemos recibido un regalo inmerecido. Y por esa misma gracia que hemos recibido, extendemos la gracia hacia otros. La gracia, el regalo inmerecido de perdón, de la paciencia y del deseo de que vengan a conocer a Cristo. Entonces, también hablamos de que el Evangelio de Cristo, la cultura del reino de Dios, es una cultura de adopción en la familia de Cristo, que no tiene que ver con una clase social, no tiene que ver con un nivel social, socioeconómico, o si tuviste educación en Harvard, o si tuviste una educación nula. Sino Pablo dice que no hay ni judío ni griego, entonces no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces no hay lugar para discriminación en el cuerpo de Cristo. Si nosotros vivimos en la iglesia buscando el tener reconocimiento o asociarnos con cierto grupo de gente, pero no con otro grupo de gente, no estamos viviendo el evangelio que Jesús quiere que vivamos, sino nuestra propia carne está saliendo y no es la cultura del reino de Cristo. Es un llamado a que la iglesia ame, alcance y sea luz a todos por igual. No es que hay unos preferidos, ¿no es cierto?
sino que en el reino de Cristo somos uno en Él. Entonces, no hay lugar para la discriminación en el reino de Cristo. Tampoco sabemos que no es que el Evangelio es una denominación sola, no es una exclusividad religiosa, sino que el acceder a Cristo es por medio de Jesús, no por medio de mis valores personales o mis deseos personales o por de dónde vengo, si tengo una historia en Cristo, ¿no es cierto? Si mi familia data de conocer a Cristo por generaciones, no importa, eso no es lo que me trae el acceso o me hace partícipe de la familia de Cristo. Solamente por fe en el Señor Jesús, por medio de recibir su gracia, su regalo inmerecido en mi vida. Entonces tenemos que recordar no solamente quién es el dueño, sino tenemos que recordar el lugar que nos corresponde como embajadores del reino de Cristo. Eso también nos hace pensar que no solamente la iglesia actúa de una manera, sino tiene que reflejar la cultura del reino de Cristo, pero no asumir una tarea o el deseo de tener un gobierno terrenal. Entonces, ¿de dónde viene eso? Una de las tentaciones que Jesús enfrentó fue: el enemigo le presentó, acá tienes todos los reinos del mundo y te los voy a dar si postrado me adorares. Fue la tentación que Jesús tuvo que afrontar, pero Jesús no fue por esa línea. No nos guió a buscar tener el poder de este mundo para cambiar las cosas, sino de forma distinta, que Jesús se refleja a la sociedad por medio de transformar individuos uno a la vez, cambiarnos de nuestro interior, que el poder de Cristo se refleje en nosotros, en nuestro diario vivir. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, una de las cosas que Dios habla acerca de purificar a su pueblo como el alfarero, como el refinar de la plata, ¿no es cierto? Entonces, esta semana, por ejemplo, estaba leyendo una historia que una amiga mía puso para que podamos leer, y estaba diciendo de que en el grupo pequeño en el que estaban, esto es una historia que no es de ella, pero que había una señora que en su grupo pequeño están hablando acerca de Dios purificaba su iglesia, ¿no es cierto? Como se purifica a la plata. Entonces, ella tenía un conocido, que este conocido trabajaba con plata. Entonces le preguntó si podía ir a ver su trabajo, de cómo poder mirar su trabajo de purificación de la plata. Entonces va y se presenta en el taller y está mirando. Entonces le pregunta cómo hace para refinar la plata. Entonces le dice que tiene que sostener a la pieza de plata encima de un fuego muy, muy, muy caliente. Y entonces él tenía que estar justo al lado sosteniendo a la pieza valiosa, porque hay un momento particular en que la pieza está purificada, ni antes ni después. Entonces, toda curiosa, esta señora le pregunta: ¿y cómo sabes cuál es el momento clave de la purificación de la plata? Entonces esta persona le responde: es muy simple, sé que la plata está perfecta cuando puedo ver mi cara en la pieza de plata. Entonces, qué buena analogía, ¿no es cierto? Que Jesús lo que quiere es que en la purificación, en el trabajar en nosotros, quiere verse a sí mismo reflejado en nosotros, en la iglesia, cada individuo que participa de la iglesia, que Jesús se refleje en nosotros. No es a través de poder de un gobierno o tener predominio, sino de que Jesús sea reflejado en nosotros. Y Dios usa la iglesia para contrarrestar la cultura de nuestro ambiente, que desea empujar, ¿no es cierto? Si uno tiene
la imagen, ¿no es cierto?, de Romanos capítulo 12, que no se conformen a este mundo, y tenemos la idea del mundo presionando para conformarnos en una cierta imagen. Pero Jesús dice que usa la iglesia para contrarrestar la cultura de este mundo, para que la iglesia refleje la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Que hay otra manera de vivir, otra manera de expresarse, otra manera de responder a la vida, otra manera de andar por momentos difíciles, otra manera de responder a situaciones complicadas y complejas. Entonces es la iglesia la que refleja los valores del reino. Entonces no busquemos que la solución de todo esté en un partido político o en un gobierno en particular o en una persona en particular, sino que está reflejada a través de la iglesia. Los valores del reino se reflejan en la iglesia, idealmente, ¿no es cierto? Entonces, queremos renacer, no renacer, sino recordar y poder redespertar al rol de la iglesia como Cristo nos llama. Entonces, tenemos que recordar nuestro lugar, recordar quién es el dueño de la iglesia, ¿no es cierto?, el verdadero dueño de la iglesia, y es un deseo de que vivamos para verlo en la tierra, que experimente y vea la voluntad de Dios así como es en el cielo. La iglesia trae esos valores del reino de Cristo en medio del ambiente que está en un tiempo de caos. Si uno quiere verlo, uno solamente necesita prender la televisión y ver lo que está pasando a nuestro alrededor, y es un tiempo de desesperación. Cuanto más la iglesia tiene un rol de hablar y de traer esperanza a un mundo que está perdiendo cada vez más la esperanza. Cuando abrimos la palabra en Mateo 16, Jesús le dice a Pedro le dice: te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay una autoridad delegada por el Señor Jesús que la iglesia debe poner en práctica. Esta autoridad no quedó atada en el pasado, sino que es parte de la autoridad que Dios le dio a la iglesia, que la iglesia debe caminar en esa autoridad y poder servir a los demás en el poder del Espíritu Santo, en el poder que Dios ha delegado en nosotros. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias capacidades, sino en el poder del Señor en nosotros y bajo su autoridad, para poder ser de bendición en los lugares donde estamos. La palabra también, en el mismo pasaje, Jesús dijo esto, ¿no es cierto?, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Qué buena imagen, ¿no es cierto? Si el reino de las tinieblas desea atrapar a todos y mantenerlos lejos del alcance de Cristo, si las puertas de la muerte no van a poder resistir, significa que la iglesia tiene el poder para poder rescatar al perdido, rescatar a los que no tienen esperanza, rescatar a ser sal y luz, ser agentes de cambio en un mundo que se cae a pedazos, donde la esperanza está puesta en los lugares incorrectos, en las personas incorrectas, en las cosas materiales, y así no va bien. La iglesia, en el poder de Cristo, siempre avanza. Pero en este caminar con Cristo muchas veces tenemos este rol, aún en nuestra cultura aquí, un rol muy individualista. Y nos olvidamos de que la iglesia está compuesta por muchos miembros, pero no muchos miembros que caminan por sí solos, sino que la iglesia es un colectivo componente que abarca más de una persona. Entonces, el enemigo siempre intenta desintegrar la iglesia y hacerlo individuos, porque cuando trabajamos individualmente no tenemos quien nos ayude, quien trabajar, con quien avanzar juntos, sino que siempre en forma aislada. Y ahí somos presa del enemigo, somos presa de las dudas, somos presa de la presión y las mentiras, sin poder
sin poder tener a alguien que nos anime, que nos dé una palmada y ore por nosotros y podamos usar los diferentes dones que Dios nos dio para edificar la iglesia. Entonces es un tiempo de que juntos sepamos que fuimos llamados como iglesia, no individualmente solamente, sino en el colectivo, juntos, como parte del cuerpo de Cristo, unidos en el Señor, trabajando, animándonos y guiando, siendo guiados por el poder del Espíritu Santo para poder alcanzar al perdido, no para estar contentos celebrando que estamos salvos y que hemos conocido a Cristo de nosotros solos, sino que para que el mundo vea la diferencia, para que otros vean el amor, la gracia y la pasión de Cristo por cada uno de nosotros. Entonces la iglesia debe vivir en esta tensión de vivir en este mundo, pero no ser parte de este mundo. Vivir en este mundo, como dice por ejemplo Tito, capítulo 3, de estar obedeciendo las reglas y las autoridades de este mundo, pero sabiendo que no pertenecemos a este mundo. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, que no está aquí. Entonces vivimos con la mente y el corazón en Cristo, trabajando, sirviendo y amando a los que estén a nuestro alrededor, porque sabemos que nuestra herencia no se pierde, no se marchita, no se destruye, si nuestra herencia está en Cristo Jesús. Entonces permanezcamos viviendo con denuedo, ánimo y amando a los demás y haciendo discípulos. ¿A dónde vamos? Discípulos que hacen discípulos. Ese sería mi deseo, que la iglesia pueda caminar viva, con ánimo, haciendo discípulos en todos los lugares. Que el Señor te bendiga mucho y que seamos una iglesia viva, una iglesia que está convencida de no solamente de su dueño, de su llamado, pero también de poder buscar que la voluntad de Dios sea una realidad en medio de nosotros. El Señor te bendiga y sigamos orando por un redespertar de la iglesia de Cristo en medio de una situación que vemos que es caótica, pero sabemos que siempre hay esperanza en Cristo Jesús, la piedra fundamental, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que Dios te bendiga.